Buenas, buenas, ahí está, no sé si me estaba viendo. Buen día, buen día, buen Así día. arrancamos la mañana. Arrancamos, ahí estábamos. Ahora estamos, sí, ahí estaba viendo. ahora nos vemos. Bueno, buen día. ¿Cómo Buen día, estás, Juan, Evi. querido? Muy bien, acá estamos de vuelta en Buenos Aires. Ay, De sí. de una escapadita. Te viajaste, Pero bueno. viajaste mucho, estás muy viajero. Estoy muy viajero. Estás muy viajado. Un poquito más a estudiar ahí, los Y profesores. bueno. Pero bueno, nada, sí, se vienen épocas de parciales, octubre se pasó volando. Sí. Acá metimos 5 programas, se pasaron muy rápido. Vos viste lo rápido que pasó octubre, es tremendo. Yo a veces digo, qué momento, porque a mí después pasa que, no sé, noviembre se te va a pasar re lento, viste, como que hay meses que Y después, septiembre. diciembre dura 2 días, llegan las fiestas. Exactamente. Pero bueno, estamos muy emponchados hoy, viste, está como fresco, frío. Está fresco. No sé qué estará pasando, ya vamos a hablar un poquito de eso Ayer con un también meteorólogo. Fui a un tambo, no sé, es el frío que pasé. No, bueno, y heladas, de repente en octubre viendo heladas en el campo, yo no lo podía creer a veces, pero bueno, mucha lluvia, Cayó lluvia, estuve recorriendo la ruta 7, viniendo para acá, para Buenos Aires de América, y la verdad que un horror ver los campos inundadísimos, Tapado de agua. tapados de agua. En el campo en América llovieron 65 milímetros, bien. Que, Bueno, que bastante se quede bien. ahí, que se quede ahí, que no siga, básicamente. Nosotros en Entre Ríos 60, así que para el maíz le vino bien, Bien. nos atrasó la siembra del sorgo, así que bueno. Bueno, nos pasa lo mismo con seguir. soja, está todo medio atrasado, pero bueno, hay veces que sí, bienvenidas a la lluvia, que no pase a mayores, y bueno, veremos cómo sigue la campaña. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar directamente, vamos con los chicos de Apache, ¿o no? Para arrancar este programa vamos con los chicos de Apache. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro, y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache, y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Bueno, y ahora sí, nos vamos a meter directamente, porque estamos atrasados, nos vamos a meter directamente en las 3 noticias que no podés perderte, que yo ya las iba a decir antes, imagínate, a ver si tenemos la barriga. Si no arranco, ya está, arranco, listo, bueno, le meto. Primera noticia, Arranquemos. creo que la que todos sabemos, ¿no es cierto? Y la más importante, Y que la nos más interpela. importante, que más nos interpela. A veces cuando vos hablas de política es como que duele un poco, pero bueno, interpela al sector agropecuario. Claramente todo el país y más que nada los empresarios y la cuestión productiva estaba muy pendiente de qué iba a pasar con las elecciones del domingo, del 26 de octubre del 2025, las elecciones legislativas. Y bueno, los resultados sobre la mesa, un triunfo bastante abismal, diría yo, batacazo, Mismo no para la Libertad Avanza en términos generales, con un 40% de los votos. Una locura, yo no me imaginé que iba a ganar en términos generales, Totalmente. por tanto. Creo que nadie. Creo que Ni- nadie. mismo ni ellos. No, ni ellos, y que, bueno, en la segunda fuerza, que hoy es la oposición mayoritaria, que es Fuerza Patria, con un 24,31% de los votos. Después vamos a desglosar un poco con una invitada y un poco en la parte política de, bueno, cómo se desglosó, ¿no es cierto?, en las Claro. distintas provincias eso, pero creo que lo más contundente es esto, justamente, y cómo va a quedar ahora conformado el Congreso Nacional de cara al 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Muy 64 nuevos legisladores se lleva a la Libertad Avanza para diputados y unos 20 en el Senado. Y ver mejor qué pasó en las provincias, ¿no? También qué pasó con los gobernadores, con este otro nuevo partido de Provincias Unidas. Sí. Que nos cuente un poco y nos explique y cómo sigue la situación después de estas Exactamente, elecciones. lo vamos a ver después en un ratito. Además de esto tenemos, bueno, estábamos hablando de los temporales, de la lluvia, en este caso un rayo que cayó en la localidad de Quehue, en La Pampa, que mató 6 animales, 5 vacas y un ternero. No. La verdad que una noticia muy triste, pero que, como te decía, fuera del aire, yo creo que es más común de lo que nosotros pensábamos. Claro. En el campo a nosotros nos ha pasado de que caiga un rayo y que lamentablemente hay pérdidas. Los temporales están siendo bastante recurrentes y en este caso estamos hablando de una pérdida de más de 10 millones de pesos. Obviamente el productor, nada, muestra en Qué uno de dolor. los videos muy tristes. Además de esto, en la zona habían caído alrededor de 6-7 milímetros y en algunas localidades cercanas también se llegaron hasta los 70 milímetros. Entonces, seguimos con este clima que no lo logramos descifrar todavía. No, pero literalmente indescifrable. Ahora, como decíamos, en un rato vamos a hablar con un meteorólogo a ver que nos cuente un poco qué es lo que está pasando.
y lo que termina pasando, ¿no es cierto?, con todas estas cuestiones que terminan afectando claramente a la producción. Esto es el riesgo de fabricar puertas, digamos, abierto al cielo, a cielo abierto, exactamente. Yo muchas veces antes de viajar con mi madre reviso muchos pronósticos, estoy constantemente con muchas pestañas de pronósticos abiertos para ver qué pasa con el clima y si vale la pena hacer el viaje para los trabajos que vamos a tener que hacer. Y lamentablemente muchas veces no le pegamos. No le pegás. Hoy está tremendo. Bueno, y la tercera noticia es que así como por ahí algunos estuvieron muy chochos con los resultados del domingo y el lunes, bueno, el tipo de cambio había bajado bastante después de 1.500 que había estado la última semana, 1.500 y algo. El lunes nos despertamos con un mejor pronóstico en términos de tipo de cambio y hoy nos despertamos también con un mejor pronóstico en lo que son los granos, ¿no es cierto? Específicamente con la soja. En parte porque, ¿te acuerdas que habíamos hablado del presidente de Estados Unidos y de los acuerdos que está haciendo comerciales con Argentina y también un poco estos posibles acuerdos de paz con otras potencias, en el caso de China, ¿no es cierto? China hoy principal comprador de soja norteamericana y de soja argentina y brasilera, entonces esto de un posible acuerdo comercial y en el marco de la famosa guerra comercial, que las cosas se estén sanando un poco, hace que los precios empiecen a tirar para arriba y hay mejores expectativas, y la soja en Chicago, que tuvo un aumento, también se está viendo traducida acá en Argentina en lo que es el mercado de noviembre, ¿no es cierto? Noviembre de 2025 está 395 pesos con 83 dólares. La tonelada subió 3 dólares con 67 y en parte eso se ve reflejado justamente por un termómetro de lo que se espera que podría ser un acuerdo entre China y Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con también el famoso acuerdo con Argentina después de los resultados y después de que, bueno, el presidente norteamericano lo felicitó al presidente argentino por el resultado de las elecciones. ¿Te acuerdas que había dicho unas semanas anteriores, esperemos que Argentina tenga mejores resultados porque si no la ayuda estadounidense se va a quitar? Bueno, al parecer habló de todo. hace poquito del presidente de los Estados Unidos. Sí, por eso. El lunes también habló. Siempre lo agarran y le preguntan. De repente somos importantes para el lo agarran mundo, chicos. Siempre antes de que se está por ir de algún viaje, ¿viste? Sí. Siempre están en alguna puerta de algún lugar. Es verdad eso. No debe ser fácil acceder en la prensa que acceda al presidente. En la puerta de un avión, en la puerta de un auto. Siempre está. Siempre ahí. Y tira unos títulos tremendos. Pero bueno, nada, eso está bueno porque se ve reflejado. Imagínate que hoy leía a Néstor Roblet, que lo hemos entrevistado acá, que hablaba, ¿no?, que muchas veces hay que ser pacientes con los precios de los commodities. Son también entre el clima y los precios de los commodities es indescifrable y más el tipo de cambio. Pero bueno, está pasando de que había que esperar un poco. Recordemos que llegamos a pagar 290 dólares, ¿no es cierto?, la soja en su momento. Sí. Nada, bueno, así que era cuestión de expectativas, pero bueno, hay algunos bolsillos que no se puede esperar, entonces es parte, ¿no es cierto?, de esta lamentable timba, si querés, de que siempre dependemos de precios internacionales. Bueno, y ahora sí, ya estamos para llamar al que nos va a esclarecer un poco respecto a qué está pasando con el clima. Lo tenemos a Ignacio López Amorín, conocido como Meteonacho. Me encanta ese graf ahí de Meteonacho, es tremendo. A ver si nos puede explicar un poco qué es lo que está pasando, qué pasa con este frío, qué pasa con las heladas. Sí, que vale decir, ahí está, ahí lo tenemos, a Meteonacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buen día para todos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Él nos esclarece también, viste, en los medios. Cuando vos prendés los medios a la mañana, decís, ahí lo tengo Nacho, que me va a decir más o menos qué me tengo que poner, si me tengo que abrigar o no me tengo que abrigar. Y me han dicho en Agrofy que te va muy bien en las historias de Agrofy, que te consumen mucho, así que te felicito. Gracias, muchas gracias. Bueno, estaba escuchando la lamentable noticia del tema del rayo en la región pampeana. Así es. Tuvimos 3 temporales seguidos la semana pasada, 3 tormentas que se caracterizaron por una intensa actividad eléctrica. Ustedes saben que hay 3 tipos de rayos. Rayos intranube, un rayo que queda dentro de la misma nube cumulus nimbus, que digamos que no genera impacto sobre nada material, por así decirlo. Rayo que va desde la base de una nube a otra nube. Mirá. Son los rayos verticales que uno ve desde la superficie de la Tierra, y después el problema es el rayo que viene desde la nube hacia el suelo, hacia la superficie, y que puede caer en cualquier lugar. Normalmente caen en lugares altos, lugares donde hay muchos bosques, árboles altos, y si es un lugar muy descampado, caen en algún objeto metálico. Eso pasa normalmente. Yo vi las imágenes y la noticia en Agrofy y vi el video también, que se viralizó en las redes sociales de las vacas muertas, y había un árbol al lado, así que es muy posible
que el rayo haya caído en ese árbol grande, que no sé si era una tipa o un ombú, un árbol enorme, y que ese rayo después haya propagado a los animales que estaban muy cerquita, a menos de 5 metros, el calor. Ustedes saben que los rayos tienen una temperatura de 20.000 grados Celsius, o sea, estamos hablando de que la probabilidad de sobrevivir, de la supervivencia, si te impacta un rayo, es casi nula. Hay algunos casos en el mundo de personas o animales que fueron impactados por rayos y sobrevivieron, pero son contados con los dedos de la mano, digamos, los casos. Totalmente. El miedo Dicho que te esto, da eso, Dios mío. Siempre que estamos en la pileta cuando sos chiquito, viste, ves la tormenta y decís, no Sí, me voy acá. sí. y uno tal vez tiende a meterse abajo del árbol y justamente es lo que no hay que hacer. Al revés. Al revés. La Exactamente. recomendación es ponerse de rodillas, de cuclillas, lo más cercano al suelo posible, recostarse en una cuneta, si es que te agarra la intemperie, alguna tormenta fuerte con actividad eléctrica importante. Bien. Y bueno, pero las principales recomendaciones normalmente se dan cuando uno está veraneando en la playa donde hay mucha gente, está cerca de un gran cuerpo de agua. Ahí es lo principal. Lamentablemente, las actividades agropecuarias en el campo, estamos a la intemperie, en el campo, y todas las tormentas nos pegan. Si no es el rayo, es la lluvia fuerte, si no es el granizo, como fue el caso del fin de semana en muchos sectores del norte de la provincia de Buenos Aires, donde cayó granizo. Sí. El viernes viajaba para Ramallo y paré en un vivero en la ruta 9 en San Pedro y había sido castigado por el granizo entre jueves y viernes, así que hubo mangas de granizo también en la zona de San Pedro, provincia de Buenos Aires, el jueves pasado, a la noche. Y Nacho, el granizo está haciendo algo mucho más frecuente, ¿no? A lo largo de los años. Mira, no hay una tendencia de granizo en aumento, pero sí que como la cantidad de hectáreas sembradas aumentó en los últimos 30 años, la parte fértil y la cantidad de superficie de campos sembrados, ya sea por trigo como por maíz, en total estoy hablando, se extendió porque la frontera húmeda que antes llegaba al norte de Bahía Blanca, desde Bahía Blanca para el sur, era un desierto. Después con los años fue cambiando, fue lloviendo cada vez más en partes de Río Negro, sur de La Pampa y sur de Buenos Aires, y eso hizo que se haga esos campos que pasen a ser de desierto hace 40 años a campos sembrados en los últimos años, sobre todo por trigo. Y entonces es como que ahora cuando hay una caída de granizo o una tormenta fuerte, repercuta más, porque la superficie sembrada es mayor. Entonces tenemos más noticias también. Los últimos 40, 30 años, los celulares, la noticia, las redes sociales, la conectividad. Nos enteramos de todo. Antes no nos enterábamos si pasaba un tornado cerca de Quimilí o cerca del Monte Chaqueño, en los campos del norte de Santa Fe, cerca de Reconquista, y ahora nos enteramos de todo. La información fluye mucho. Entonces, a lo que me preguntabas vos, la verdad es que por ahora no hay una tendencia de tormentas en aumento, sí de fenómenos severos. Que hay más reportes de tormentas severas, sí. Digamos que desde hace 30 años en adelante hay más frecuencia de fenómenos extremos, lluvias de 300 milímetros, cada vez más, de 200, que inundan temporalmente una región. Y bueno, lamentablemente esto del cambio climático está afectando a muchos países del planeta con un aumento en la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. ¿Y a qué se debe ahora esta ola de frío en pleno octubre? Que por ejemplo, nosotros que estamos arrancando a sembrar ya la gruesa, de repente decís, che, no, pues imagínate que... Me cago en el helador. Claro. Me replanteo. Resulta que es muy común que los productores agropecuarios, el público, escuchen mucho el fenómeno de la niña y del niño, que es un fenómeno de gran escala, es un calentamiento o un enfriamiento en una parte grande del Océano Pacífico ecuatorial, pero que cuando ahí hay un enfriamiento, como ahora, persistente de las aguas, eso repercute en cómo se mueve el aire. Aunque ustedes no me crean, el océano y la atmósfera están conectados, porque los océanos proveen de humedad a la atmósfera. Digamos que llueve por la tasa de evaporación que se genera en los océanos. Y si ahí ocurre en esa región del Niño 3-4 hay un enfriamiento como ahora, persistente con los meses, entonces se decreta el fenómeno de la niña, con unos umbrales muy técnicos, medio grado, más de medio grado de desvío respecto de los valores normales y por 3 trimestres consecutivos. Pero eso, este mes, la Organización Meteorológica Mundial o la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos confirmaron que comenzó un fenómeno de la niña, es decir, que ya podemos decir que esta primavera estamos en transición a una niña, pero el tema es que no todo es el niño y la niña. Muchas veces lo que pasa en la Antártida repercute 20 días después con el frío o el calor en la Argentina. Entonces, si en la Antártida hay un aumento de la intensidad de los vientos,
eso desprende muchos frentes y esos frentes fríos llegan a Chile y Argentina. Estamos muy cerca de la Antártida. Claro. Entonces, estamos muy expuestos a lo que ocurre allí. Y eso ocurrió. Entonces está haciendo frío, esta masa de aire frío polar es por un gran frente frío que dejó nevadas en la Patagonia el fin de semana, Sí. y que hoy a la mañana hizo marcar valores de temperatura por debajo de 0 grados. Yo recién revisaba Benito Juárez, Tandil, Azul, Olavarría, toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires hoy amaneció con temperaturas por debajo de 0 grados, y eso es una mala noticia para el agro porque el trigo está altísimo, está por cosecharse ya en las próximas semanas Exactamente. y puede llegar a tener un impacto de hielo sobre la espiga. Sí. Hay que evaluar los daños la semana que viene porque es hoy y queda mañana. Mañana es la segunda mañana muy fría, así que recién la semana que viene va a haber que evaluar los daños tanto en el trigo como en la cebada de esta helada en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y partes de Río Negro. Así que castigado por la lluvia, castigado por las tormentas, castigado por el frío, realmente la verdad que hay que apostar. Hay que apostar a cielo abierto, como decías vos. Sí, una preguntita más si tenés un minutito. Sí, sí, sí. Está apareciendo en TikTok hace ya un tiempo esta idea de que hay una especie de avioncitos que mueven las lluvias. A ver, vos que sos meteorólogo, porque Es IA, me parece eso. ¿Qué onda? No, mira, te cuento algo. No es algo que sea un chamanismo. A ver, no es algo como para, digamos, para tomarlo para la risa, porque es algo que está en constante investigación. Ah, bueno, porque está es bien. estirar ioduro de plata. Una de las técnicas es lanzar ioduro de plata, que lo que hace es aumentar la temperatura de la nube. Entonces disiparía las nubes. Pero la verdad es que todavía no hay ningún paper, ningún trabajo científico que así lo demuestre. Ya sea en una disminución de las precipitaciones o en la disminución del granizo, porque es la campaña antigranizo que se hace en Mendoza, que digamos que no hay resultados concretos todavía y trabajos científicos que así lo avalen. Es una polémica, porque hay algunos que dicen que sí, pero todavía no se tomó como a ciencia cierta por la parte meteorológica. Está en estudio, y bueno, no está descartado, posiblemente en los próximos años pudiese llegar a tener un efecto pequeño en una escala chica, pero olvídense de que si es un sistema de mal tiempo muy extenso, eso tenga efecto, olvídense. Pensá en que una tormenta tiene una extensión grande, un frente de aire frío tiene miles de kilómetros cuadrados. Claro, Lanzar no es un algo a la que hace atmósfera. esto y ya hace. Bueno, pero está Exacto, bueno, si yo tiene- me le debo a la gente que dice, che, Ivana, ¿qué onda? Hay avioncitos que me están haciendo llover en el campo, ¿viste? Bueno, yo me paso a dudar. Sí, es como que hay varios mitos y varias que se atribuye a esa práctica, pero que todavía no. Han hecho práctica, han lanzado ioduro de plata hace muchos años, y si tiene que caer granizo grande y destructivo, cayó igual. Va O a sea, caer igual. ¿cómo medís que realmente disminuyó el Claro, impacto? no tenés disminuyó testigos. el granizo de la nube. Es como que es muy difícil de cuantificar eso, ¿entienden? Es verdad. Es Entonces, sí, sí. bueno, la verdad es que la atmósfera es imparable, y bueno, y Dios, si es que lo existe, si es que hay, será el responsable. Y el hombre, mediante la emisión de gases de efecto invernadero y mediante esta constante aumento de la temperatura promedio del planeta, que hace que cada vez la tendencia de la temperatura media, desde que hay emisión de dióxido de carbono en el 1880, con la revolución industrial, haya una curva que esté en aumento de la temperatura media del planeta Bien. con la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Se entiende? Sí, sí, Eso es perfecto. indiscutible. Sí, 150 años de emisiones de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono, 150 años en que la temperatura media del planeta, con altibajos, con ciclos, pero la tendencia es aumentar. El aumento. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, por tomarte el tiempo de esclarecernos un poquito de por qué hace tanto frío también. La verdad. Por favor, y el frío va a seguir la semana que viene, Ojo que el frío sigue la semana que viene. No, te que Y abrigar. todo parece indicar que recién hacia mediados de noviembre las temperaturas repuntarían. Y bueno, sí, una locura. Sí, pero Bueno, es así. igual ahora que Se ve muy estoy frío. acordando que el diciembre del año pasado estuvo muy frío. ¿Te acordás? Sí. Yo tuve un casamiento No me acuerdo en de Tandil diciembre. que estaba con campera, era 22 de diciembre. Así que, Hubo bueno. altibajos y venimos de un año lluvioso, Sí. muy lluvioso. Está pasando algo tanto en la escala media como chica,
que hace que la atmósfera esté muy dinámica Claro. y que primero llueva mucho y que después que llueva baje la temperatura, porque bueno, así es el proceso. Las masas de aire frío van desplazando el aire cálido, forman las tormentas, los sistemas sobre su pendiente y después entra el anticiclón con el aire frío. Uf, bueno, gracias Nos Nacho. tiró. Éxito, nos Impecable, vemos. Nacho, muchas gracias. Chao chicos, chao, chao. Es muy consumido en Agrofile, de verdad. Es muy Creo que bueno. es el reel, los Sí, reels más lo- vistos los tienen metidos Los en reels de Nacho. LV2. O sea que posta, realmente lo digo, es cada vez más indescifrable esto. Es y muy difícil. hay que, hasta te digo que hoy producir es más riesgoso. El clima, bueno, mejor no, que el tipo de cambio, la política, mentira. Son igual de riesgosos. Es todo riesgoso. Es todo riesgoso a esta altura. No, pero es verdad que el clima es muy difícil de estimar. No, O sea, olvídate. no hay pronóstico que, No zapa. que le pegue. No, el de iPhone, olvídate. No, ese Este ya es baja. de baja. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una mini intro porque vamos a pasar de nuevo a la parte que bueno, las últimas semanas nos estuvieron movilizando mucho, porque es una cuestión obvia en procesos electorales de mucha incertidumbre. Por fin pasaron las elecciones, en parte para que ya empezara a Finalmente. calmar un poco y no tirar todo porque las elecciones, porque Calmar las las elecciones, porque aguas. las elecciones. Como que llega un momento que... Vamos a hacer una mini intro porque acá la tenemos a Anto de Fada que nos va a deslumbrar, como siempre. Pobre piba, la estamos trayendo todos los martes, ya es como, ya tiene una silla fija. Así ya dices Es tu como nombre, que la silla. es así. Pero, a ver, ¿qué está pasando? Elecciones que, a ver, una parte la va a tomar de una manera, otra parte la va a tomar de otra manera. Así es. Yo el análisis que termino haciendo de toda esta cuestión, que es fáctico porque es una realidad, es que el número claramente general fue del 40% contra el 25% de Fuerza Patria. Es decir, en términos generales, un mayor porcentaje de la población eligió una fuerza política que no es la que vino gobernando los últimos años. Muy Dicho bien. eso, después vos tenés que hacer un desglose por provincias. Provincia de Buenos Aires, que nosotros tuvimos esa pequeña paso, ¿no? Donde se eligieron legisladores provinciales, que había ganado por un porcentaje de 14 puntos de diferencia con la Libertad Avanza, en su momento Fuerza Patria, es decir, el espacio de Kichilov. Actualmente lo perdió. Es decir, la provincia de Buenos Aires terminó ganando 41,45%. O sea, es una locura. Es muchísimo. Es un montón. Yo esperaba una brecha aproximadamente de 5 puntos que ganaba Fuerza Patria y creo que todo el mundo. De hecho, vos escuchás, hay un video del protagonista, de Diego Santilli, que no estuvo en la boleta incluso, que se agarró la cabeza como diciendo gané. Digamos, ni ellos mismos Y se esperaban tuvo que eso. cortar el pelo. Y se tuvo que pelar. Aumentó un palo, es decir, 1 millón de votos más tuvo la Libertad Avanza y Fuerza Patria mantuvo más o menos los mismos, tuvo Constante. 200.000 votos menos. Es decir, pero que es gente que no fue a votar o que tal vez votó alguna fuerza intermedia dentro de toda la oferta electoral que había en la provincia de Buenos Aires, pero terminó manteniendo más o menos que es el piso que suele tener siempre la Fuerza Patria en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Lo llamativo de todo esto es claramente cómo se fue mutando los votos a la Libertad Avanza de 1 millón de personas más que fueron a votar, subió 8% el porcentaje de participación en la provincia de Buenos Aires, lo cual eso, ¿por qué le pongo mucha atención a la provincia de Buenos Aires? No porque sea bonaerense y llame mi provincia, sino porque renovaba 35 bancas. Yes. De las 127, 35 dependían de la provincia de Buenos Aires, logrando número. meter la Libertad Avanza 17 perfiles en las bancas del Congreso Nacional. Que eso nos pone en un estado de, no mayoría, porque hoy no hay mayorías absolutas en ninguna de las dos cámaras, pero la Libertad Avanza en esto de que si sigue Este tercio de... sí, puede resistir a vetos, que es lo que no pudo estar haciendo, no pudo hacer, digamos, los últimos meses, y al mismo tiempo está a 15 más o menos, o un poquito más, de legisladores para el quórum y la mayoría simple. Eso le va a permitir poder impulsar reformas muy importantes que son las que todo el mundo está esperando. ¿Por qué? Porque logra tener entre más o menos, depende cómo termina conformado, pues una cosa es la foto, que son los cálculos que uno hace, aliados, ¿viste? Y después es cómo se termina conformando los bloques, ¿no es cierto? Pero va a tener entre más o menos 110, 112 legisladores en la Cámara de Diputados y unos 25, y hay que ver qué pasa con la Unión Cívica Radical en el Senado, ahora que no está el presidente de su bloque, que es Lustó, que se pasa a diputados. Dicho eso, nos deja un Congreso un poco más diverso, sin mayorías automáticas, que es sano para la democracia, porque así como digo, qué bueno, ¿no?, que espacios como el del gobierno tenga más legisladores, porque eso le da gobernabilidad a cualquier sistema democrático. También tener un 99 bancas por parte de la Unión por la Patria, que es el típico freno que pasa en todos los parlamentos de todos los países. Así que bueno, una interesante elección. Además, y de esto la boleta única, que nos lo nombramos, a mí me pareció un sistema. ¿Qué te pareció? Mira, te voy a decir algo, me robo 2 minutos contento. antes de entrevistar a Anto. Creo que es un Yo tema... hace
3 años, mi primer reel de Instagram, sigo sin tener muchos seguidores, pero en su momento, cuando tenía 1000 seguidores, Hablando. lo hice de la boleta única de papel. O sea, los que venimos en esta lucha de la boleta única de papel, yo estoy orgullosa y tengo amigos Es que participaron de excelente. esto, digamos que estaban al lado de Guillermo Francos cuando se dieron los resultados, y no hay una queja de la boleta única de papel. Y el que se queja, pues tiene ganas de Sí. hacer. Sí. Entonces, la realidad es que yo no puedo entender cómo tardamos tanto tiempo. Totalmente. No solo en cuanto a la transparencia, sino a la velocidad. Fui a votar, había una Cruz. fila rapidísimo. No te metes en el cuarto oscuro, o sea, es otra dinámica. Otra dinámica completamente distinta, menos necesidad de tantos fiscales, menos necesidad de romperte la cabeza viendo problema de qué las pasa con boletas. las boletas. La realidad es que en un sistema transparente que la Argentina merece porque es un país grandioso, esto tiene que quedarse y vamos a ver qué pasa. Y hasta uno hace un poco de retrospectiva y dice, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado la boleta única de papel antes? ¿no es cierto? Totalmente. Bien, pero sí, gran triunfo de la boleta única de papel. La realidad es que creo que es de las cosas que van a quedar. Esto tiene que quedar para siempre. Sí, coincido completamente. Para siempre y no tiene que dar más paso. Me quedo con esa información. Bien, y ahora sí, ya nos vamos a meter de lleno en la economía, ¿no es cierto? A ver Que qué a ver si pasa. vamos a Ahora estar traigo más buenas calmos. noticias. Los bonos suben. La primera vez Gente. las acciones suben. Anto nos tiraba las pálidas. No, Sí. La tenemos acá, Antonella Semadeni. Yo nunca te sé decir bien el apellido o cualquier está cosa, perfecto, pero lo está decís bien. Sí, siempre me lo dicen mal, lo decís bien, así que bien. Economista de FADA, que nos viene a deslumbrar, como siempre, con información concreta y precisa de Sí. qué está pasando en la economía argentina y puntualmente en el agro, ¿no? Bueno, a ver, del viernes pasado al lunes, ¿qué Sí, mejoras vemos? No, cambió mucho, ¿no? A ver, claramente es beneficioso este resultado para la política económica porque, digamos, si el oficialismo perdía, los siguientes 2 años iban a ver muy cuesta arriba, digamos. A ver, claramente el gobierno ganó gobernabilidad porque el 50% de los argentinos le dicen no al kirchnerismo y eso es un resultado en sí mismo. Después ganó Congreso, ¿no? Que era el talón de Aquiles del presidente desde el día 1 y que le va a permitir consolidar el superávit fiscal, ¿no? Que se había puesto un poco en juego con los últimos vetos de los diputados, de los senadores. Y por el otro lado tiene el respaldo de Estados Unidos, que es como que es verificado, ¿no? Es como doble clic, ¿no? Y doble tilde a esto que un poco se había puesto también en discusión. A ver, yo creo que el swap con Estados Unidos le vamos a tener igual cual fuera el resultado, pero bueno, es un plus adicional. Entonces nunca fue tan fácil gobernar desde ese lado, ¿no? O sea, yo creo que ahora tenés el backup suficiente para poder hacer cambios en la política económica y cambiaria no traumáticos. O sea, te da espacio para hacer movimientos no traumáticos desde el punto de vista cambiario y económico. Y esto lo estamos viendo en lo que es el mercado, ¿no? Donde tenemos los bonos, las acciones que tuvieron un overshooting ayer, ¿no? Que crecieron un montón. Y esto es porque justamente el mercado descontaba que el oficialismo le vaya bien. A lo sumo se preguntaba si el oficialismo perdía por 5 o por 15 puntos. Era perder, pero no sabías por cuánto. Pero sabías, o sea, entonces claro, al haber el resultado completamente distinto y además por tanta diferencia, bueno, Cambia. tenemos este overshooting que crece un montón, las acciones, los bonos. El tipo de cambio no tanto, o sea, cayó a 1.350 ayer. ¿Qué onda eso igual? Porque mira, yo te voy a ser sincera, yo me despierto temprano para hacer todos los informes políticos que teníamos que hacer y a las 10, cuando 10 y monedas, que abre el mercado, lo despierto a papá que se tomó la mañana para descansar, después de haber brindado, Está muy bien. y dice, le digo, pa, 1.370 el dólar. Estoy como, che. Yo Pero también. a la hora y media, 1.420. ¿A qué se debe un poco esa Sí, terminó volatilidad? en 1.460 el Banco Nación y ahora está ahí, o sea, está 5% de lo que es el O sea, techo no de la terminó banda. de bajar tanto como uno Es que, esperaba. a ver, ahí yo creo que tenemos que distinguir dos cuestiones. Una cosa era el riesgo Cuca, que eso es real y que lo veíamos y que vemos que a No lo partir dije de yo. las elecciones del 7 de septiembre vemos que hay una aceleración de lo que es la dolarización de las carteras, de bueno, la caída de la suba del riesgo país, la caída de los bonos y acciones, ¿no? Que es muy gracioso, hay algo que se llama riesgo país y que sube cuando un determinado partido gana y que baja cuando un determinado partido pierde, ¿no? Que eso siempre es como gracioso. El otro día Es hablaba gracioso. con un amigo extranjero y me dicen, bueno, ni idea qué es riesgo país, pero como que Como que parece depende bien que de- hayan votado a lo que hace caer al riesgo país. Bueno, entonces, bueno, ese riesgo Cuca, por supuesto que existía y había hecho
digamos, se acelere toda la situación. Pero después hay inconsistencias con el esquema cambiario, que un poco ya muchos analistas economistas venimos advirtiendo hace mucho más, digamos, que ni siquiera que el 2025. O sea, el Banco Central no acumula dólares desde junio del 2024. Y a ver, la cuestión política, el riesgo Kuka pisó el acelerador de esas inconsistencias en el esquema cambiario, pero en realidad esas inconsistencias siguen. Sí, ahora aparece una opción, o sea, hace 10 días, o la semana pasada, o el viernes, me preguntabas a mí o a cualquier analista, che, ¿cuál es la solución a esto? Y todos que te decíamos, y hay que reconfigurar el esquema cambiario, unas bandas a un nivel superior, una flotación sin intervención, ¿por qué? ¿No es que no interviene igual en cuando fluctúa en entre las bandas no ha intervenido el Tesoro, el Tesoro Nacional, el argentino, ¿no? Porque ahora hay que extinguir el Tesoro. Claro, exacto. Pero, ¿qué pasa? Ahora bajó mucho el riesgo país, o sea, y el resultado de las elecciones fue contrario a lo que se esperaba. Entonces se abre una nueva puerta, que un poco ayer Milei lo dijo en uno de las entrevistas que le hicieron, que es volver a los mercados de deuda externa, que parecía algo que era imposible. O sea, hace una semana me preguntabas y yo te decía la única posibilidad es el cambio en el esquema cambiario, porque tenías un riesgo país de más de 1000 puntos y tenías una elección que se descontaba como perdida. Ahora tenés una elección, digamos que la ganaste por una buena diferencia, y además tenés que bajó mucho el riesgo país. Entonces se puede llegar a abrir ahí una puertita, una rueda de auxilio, una salida de emergencia, que es la posible entrada, ¿no? Porque ayer cerró en 650 puntos el riesgo país, al mercado de deuda externa. Ahora, eso te da tiempo, digamos, te permite rolear los vencimientos de la deuda, pero bueno, por supuesto que en algún momento el Banco Central tiene que empezar a acumular reservas. ¿Y pero por qué crees, o sea, ahora este tipo de cambio y decís, bueno, bajó, ya no tenés la incertidumbre, ¿por qué no sale a acumular? Es lo que yo no termino de entender esa lógica. Bueno, ahora hay que ver a ver qué... Porque además Estados Unidos se lo pide. Sí, hay que ver a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Si ellos van a, por ejemplo, el miércoles vencen 12 billones de pesos en licitaciones. Bueno, hay que ver si el gobierno decide, bueno, digamos, renovar, no renovar, que se vuelquen, digamos, no renovar de manera que faltan pesos en la economía y las instituciones financieras comienzan a vender dólares para hacerse de pesos. Claro. Hay que ver ahí qué empieza a pasar y, a ver, lo ideal sería que no lo dejen caer al dólar, ¿no? A ver, nosotros cuando hablamos de las inconsistencias del esquema cambiario vemos tres cosas para que se entienda y en simple. Vemos, por un lado, la cuenta corriente. La cuenta corriente son los bienes y servicios que se importan y los bienes y servicios que se exportan. Hoy tenés déficit, o sea, tenés más bienes y servicios que se importan que se exportan. Un tipo de cambio dentro de todo barato, con posibilidad de importar. Entonces ahí tenés más demanda de dólares que oferta, o sea, dólares que tenés que poner y cubrir. Bien. Después, por otro lado, vemos el atesoramiento, que es, vendría a ser, vos sacaste el cepo, bueno, la gente que demanda para atesorar, para ahorrar, que está en máximos históricos, están 3.500 millones de dólares mensuales, 3.500 que en general son 1.000. O sea que está muy elevado. No tenía esa data. Y esto no se ve tipo septiembre, octubre, por el riesgo Kuka. Se ve desde abril, o sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, siempre 3.500, o sea, más o menos entre 25 y 30.000 millones de dólares en los últimos 6-7 meses por atesoramiento. Entonces, bueno, ahí también tenés más demanda que oferta, tenés dólares que cubrir. Y después tenés el tercer punto, que son los vencimientos de deuda, que son entre 2026 y 2027 otros 30.000 millones. Entonces, claro, ahí es donde decís, bueno, ¿y cómo pagás todas este faltante de dólares que tenés de cuenta corriente deficitaria, de atesoramiento y de vencimientos de deuda sin acumular dólares? Entonces, bueno, ahí entra Estados Unidos y te dice, pero yo te voy a dar el swap. Bueno, genial, eso quizás me cubre la parte de vencimientos, pero las otras dos cosas, ¿cómo las cubro? Entonces, bueno, ahí es cuando uno empieza a jugar y decís, bueno, quizás si se abre el mercado de deuda externa, baja el riesgo país, ¿no? Digamos, rebota un poco, bueno, podemos ir, ok, bueno, pero en el largo plazo, digamos, vas a tener que hacer una reestructuración. Otro tema ahí son las reformas. O sea, a ver, cuando yo hablo de que hay más bienes y servicios que se importan que bienes y servicios que se exportan, vos podés mejorarlo por dos cuestiones. Una es el tipo de cambio. O sea, al subirlo desincentivas las importaciones, incentivas las exportaciones, que les conviene un tipo de cambio más alto. Pero el otro es haciendo reformas. Vos al hacer reformas bajás el costo argentino, ¿no? Bajás, digamos, los costos de Argentina, los impuestos, los costos burocráticos, los costos laborales, y de esa manera, ¿qué pasa? Y quizás ya no me sale lo mismo o me sale más barato importar que producirlo a nivel nacional. Más competitivo en ese y sentido. quizás me conviene, mirá, las exportaciones se motivaron porque sacaste retenciones, porque me hiciste las reformas que tenías que hacer, que esperemos que una de ellas sea bajar las retenciones.
Entonces, bueno, ahí el tipo de cambio de equilibrio puede llegar a ser este. O sea, digo, cuanto más reformas pro competitividad, pro productividad tengas, menos, si se quiere, vas a tener que toquetear el tipo de cambio para Bien. volver consistente a esas cuentas externas. Pero ¿crees que hoy, poner de acá a, no sé, yo no veo esas reformas de acá Tan rápido. Claro, tan Claro. rápido, Es que las ese es veo el recién tema. a lo sumo en extraordinarias en enero. Entonces, algo van a tener que hacer con esto del tipo de cambio, por lo menos, porque ahora me llegó 1482, no me acuerdo cuál es el techo de la banda. 1490. Bueno, Sí. y uno decía, bueno, que esto pase la semana Sí. pasada con incertidumbre, entonces ahí es donde uno no termina de entender que, a ver, a algunos sectores productivos le va a convenir un tipo de cambio más alto, al ahorrista hoy no. Entonces, ¿cómo...? No, para mí es un poco, a ver, no digo un mito, pero a ver, hoy tenés una micro que está muy deteriorada, o sea, lo que es industria, comercio, construcción, que es el 50% del empleo en Argentina, y que está muy perjudicado por también un tipo de cambio bajo, porque Ok. lo que hace es que no tiene competitividad. Claro. O sea, estás caro en términos de moneda, porque un tipo de cambio bajo significa que vos estás caro en dólares, Sí. y estás caro en términos de costo argentino. Claro. Entonces lo que empieza a pasar es que las importaciones te sacan mercado y que no te dan margen para, por ejemplo, vemos eso en la inflación. A ver, la inflación no sube, en parte porque tenés un consumo muy deprimido, pero después porque tenés la competencia de los importados. Claro. Digo, si subís más, y eso lo ves además cuando ves lo que es inflación de bienes y de servicios. Los de servicios van mucho más rápido que los de bienes. Claro. Esto porque los bienes, digamos, tenés la competencia de los importados. Y ahí también estás perjudicando a la industria, digamos, y al trabajador, por así decirlo. Está perfecto, digamos, abrir la economía. Yo estoy de acuerdo con eso, que este gobierno lo hizo y me parece espectacular porque es lo que hay que hacer. Que durante muchos años no se hizo, se ponían trabas a exportar o a trabas a importar o lo que fuera, no es la solución. Pero la industria lo que te dice es buenísimo, sí, yo voy a competir, pero sácame el pie encima de impuestos porque si no yo no puedo competir con esa Exacto. importación. Implementemos. Claro. Entonces como que estamos como a medio plan. Abrimos la economía, pero sin las reformas, a un tipo de cambio que quizás no es el de equilibrio. Pero bueno, quizás si baja el riesgo país lo suficiente y entramos al mercado de deuda, compramos un poquito más de tiempo hasta llegar a las reformas sin hacer cambios en el esquema cambiario. ¿Vos la ves que no van a hacer cambios en el esquema cambiario? En parte, nada, se defendió tanto el esquema de bandas que... Para que mí creo que deberían ahora mismo perdería hacerlo. confianza. Para mí deberían hacerlo y yo creo que lo pueden hacer, dada la gobernabilidad, el Congreso, el respaldo de Estados Unidos, sin que sea algo traumático. Claro. Pero bueno, la realidad es que están bastante firmes con que no. Entonces uno podría ver, bueno, ¿cuál es el plan de ellos? Si no lo es, que es un poco ayer lo que le expusieron en una entrevista a Milei. Milei dijo, bueno, el plan A sigue siendo entrar al mercado de deuda y Él hacer lo las tiene reformas. Claro. Temas que si te da el tiempo, porque este año no te dio ese tiempo. Sí, sí, en cuestiones. Así que bueno, estamos como en esa disyuntiva. ¿Y tenés expectativas de una baja impositiva en todo esto? Sí o sí tiene que ser para enero, digamos. ¿No ves algo antes? No, puede ser, puede ser. A ver, yo creo que octubre no. Bueno, que no quedan muchos días, pero octubre tiene muchas posiciones compradas el Banco Central con un dólar en más o menos este nivel, así que uno podría decir que no. Pero, por ejemplo, uno cuando ve la cobertura que hay en enero-febrero o el dólar futuro, todos lo ubican en un nivel superior al de la banda. O sea, el mercado que ahí sigue apostando a que que va a chau. haber un cambio un poquito en un nivel superior. Claro. Sí. Wow, temón. Temón, a mí me sorprende mucho que yo te juro que digo, bueno, a ver, yo que no entiendo nada de economía, lo primero que digo es 1500 y algo el tipo de cambio, me pareció un montón. Sí, obvio. Eso es el nivel de nominalidad. Claro, Eso y es de lo que- repente digo, bueno, ganaron las elecciones, vamos a encontrar con algo, pero parece como que todavía hay una puja que claramente los... Sí, lo que pasa que, a ver, esas inconsistencias, o sea, el gobierno yo creo que cuando asumió tenía un montón de bombas por desactivar y hay un montón que las hizo súper bien, como Claro. es el tema de la inflación, como es el tema del superávit, después podemos discutir cómo se distribuyó los ajustes, pero el tema del saneamiento del Banco Central no, o sea, no lograron ese objetivo, ellos asumieron con menos 11.000 de reservas, Claro. menos 11 Sí, vamos sí. a poner, 1.000 millones. En junio de 2024 llegan a 0, o sea, como que algo recompusieron, pero ya a fines de 2024 están Bueno. menos 4, en abril de este año menos 7 y ahora están menos 11, sin considerar lo del FMI. Es decir que es un problema y a ver, todos los bancos centrales de Latinoamérica tienen un porcentaje de sus reservas, del PBI en reservas, o sea, en algún momento tenés que sanear ese banco central, digamos.
quizás de nuevo, si haces reformas, si a futuro te entran dólares, por ejemplo, de vaca muerta, bueno, posiblemente te ubiquen un nivel. Claro. Porque escucho muchos economistas que es verdad, tienen razón, que te dicen, no, este dólar, este valor de dólar, incluso más abajo, tiene que ser 1000 porque a futuro vamos a hacer reformas, nos vamos a ver más competitivos, claro. va a entrar vaca muerta. Buenísimo, no es la realidad de acá a 2 de hoy. años, o no Y sé. mientras tanto, ¿qué? Digamos, Claro. o sea, no es la realidad de hoy, no es lo que te permite tener una cuenta corriente más o menos equilibrada, un atesoramiento más o menos en niveles normales. No, y algo que me estás haciendo ahora pensar un poco es que, bueno, también todo lo que se adelantó del agro, ¿no es cierto?, para estos 3 días que tuvimos en Totalmente. septiembre, octubre, que no lo vas a tener después cuando básicamente tenés vacas flacas, que es Sí, sí. en enero, febrero, marzo, hasta Sí. la cosecha de gruesa, tenés un repunte en trigo que va a ser una linda campaña, por lo que hay expectativas. No sé bien el precio del trigo cómo viene, pero digo, tampoco es que vas a llenarte los bolsillos de dólares, tampoco que todo el mundo va a salir a vender. Entonces, ahí también vas a tener un hueco. Yo creo que ahí van a tener que también jugar un poco con el tipo de cambio alto para que los que tienen más o menos puedan salir a vender, ¿o no? Sí, o esperemos una nueva baja de retención. Es que como eso ya no la veo tanto, pero bueno. ¿Y ahí digo, qué esperás? Es que la situación del agro, a ver, siempre escucho a la gente que dice que no es del agro, tipo amigos, ay, ustedes siempre se quejan, el agro se queja y después termina produciendo. Bueno, sí, pero estamos ante Va a una ser situación loco. mucho peor que hace unos años, porque antes vos tenías, a ver, cuando se reinstauraron, porque se pusieron y sacaron un montón de veces, pero en 2003 las retenciones, Sí. vos tenías un precio de los granos altísimo, porque estaba la soja en 600, y un tipo de cambio alto porque venías Claro. de justamente una fuerte devaluación. Ay, bueno, uno puede entender que un determinado sector, ponele que tiene que poner. Ahora, la situación de hoy es bien distinta. Vos tenés precios de commodities en mínimos, precios sostén del 2006 y tipo de cambio bajo. Claro. Entonces, es más urgente aún la baja de retenciones. No es lo mismo que hace 3 años, cuando en 2022, por la guerra de Ucrania, se te habían disparado los precios de las commodities. Digamos, es una situación bien distinta. Entonces, bueno, ahí sí lo veo más urgente todavía. Ojalá, Anto, la verdad es lo que todos queremos, pero... Y además el tema ese de que vos dijiste de que se adelantó, cuando nosotros vimos las declaraciones juradas de la baja temporal de retenciones, el 30% era de la campaña siguiente. O sea, que hay un 30% que vos ya medio que lo adelantaste. Lo tenés también. adelantado. Es verdad, tenés razón. Wow, tremendo. Bueno, espero que mejoren. Me trajiste más o menos, no me trajiste las mejores noticias. No, o sea, bueno, pero a ver, es positivo. Es positivo. Hoy sería, digamos, es como que te agarró un infarto y tenés el médico ahí, ¿viste? Claro. Te salvaste. Estás ahí con el... Te salvaste y de nuevo, si no, posta la política económica sí va a volver muy Sí, cuesta hoy arriba. estaríamos teniendo otro tipo de Es conversación. como que ahora estás en la mejor situación desde el lado de que tenés gobernabilidad, tenés Congreso, tenés Sí, el claro. respaldo de Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos, hoy justo hoy de la mañana veía un video que decía que dentro de todo Estados Unidos había hecho un buen negocio con la compra de los pesos Sí, hace un exactamente. tiempo, entonces Es verdad Sí. eso, No, bueno. y le da aparte- una cierta confianza. A ver, estos ajustes que yo te menciono los iban a tener que hacer y mejor hacerlos con este backup, que tenés toda esta cosa positiva, que tenerlo con toda la negativa. olvídate, completamente Así que distinto. digo, es positivo Es y yo positivo. creo que hay posibilidades de hacer cambios en la política económica sin que sea algo traumático. O sea, Sí. va a ser mejor, digamos. Bueno, estamos en un barco que hay que timonearlo mucho para que no se hunda. Muchas gracias, Santo, por haber venido una vez Muchísimas más gracias. a No, Posta. gracias a ustedes. Nos vemos la próxima para más data. Bueno, y ahora sí, ya vamos a ir pasando al último entrevistado. Tenemos media horita más de programa. Excelente. Pero como siempre, los chicos de Rambla Los que amigos nos de Rambla, acompañan, mira, a acá ver. tenemos la yerba de Rambla, tenemos el termo de Rambla, porque te imaginas a mucha gente usando lo de tu marca. Bueno, en Rambla saben cómo lograrlo. Hace más de 20 años que trabajan con marcas de todo tipo, creando productos que no solo se ven bien, sino que hacen que tu marca esté presente de verdad. Sumate a las marcas que ya confían en ellas y descubrí mucho más en www.rambla.la. Y ahora sí, vamos a descomprimir un poquito este programa. Como Salimos un poquito de estos temas que... que te dan fiaca. Tan Vos sos político, reproductivo, tan- ¿viste? Yo lo veo al pobre hombre que está tipo... Y la economía, a ver, nos interpela mucho, pero también hay que entender. Hay que entender, no es fácil, hay que pero bueno, hay lo que estar tiene al Anto día, es y que... en este país estar al día también es complicado, hay que leer, hay que informarse, Obvio, obvio. pero es muy importante. No, a ver, los productores, imagínate que hace una semana, no, 2 semanas el tipo de cambio llegó a 1.340. Muchos sí. especificaron ahí y ahora te da media Totalmente. vuelta y tenés 1.500. Entonces, también estás hasta acá, digo, en el Sí, negocio, justo ¿no? con mi tía hablaba en la ruta el otro día, que tuvimos varias horas de ruta, la importancia de no solo, obviamente, entender el sistema productivo, sino también entender un poco de macroeconomía, qué pasa en el mundo para ver más o menos si sos productor, qué vas a hacer con... Hoy no existe, no puede haber productor Que que no- no le ponga la misma intensidad que le pone a la producción que a lo Exactamente. financiero. La comercialización. Porque si no, sos pollo. O sea, todo lo lindo y los dólares que enterraste no lo vas a recuperar
llegar si vos no estás viendo un poco el mercado y haciendo buenos negocios. Completamente. Bueno, y ahora sí, ya nos vamos al último entrevistado. Como bien dijimos, vamos a descontracturarnos un poquito. Y es la sección que más me gusta, porque acá todo lo que tenga que ver con alimento, comida y más, si tiene que ver con picada, Exactamente. yo estoy. Tenemos acá a Juan Pedro Cagnoli, que es miembro de la cuarta generación, ¿no? ¿Sos cuarta generación ya? ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Acércate un poquito al micrófono. La cuarta generación de Cañolis en Argentina haciendo salamines. Pará, entonces, ¿cuándo nació Cagnoli? Y Cañoli hace alrededor de 100 años. Vino mi tatarabuelo de la Lombardía italiana y mi bisabuelo empezó a hacer salamines de forma casera y empezó a repartir alrededor de Tandil. O sea, ¿ustedes nacieron ahí en Tandil? Nació Sí, en Tandil Cagnoli. Nació en Tandil Cañoli. O sea, Tremendo. mi ascendencia es italiana, pero los Cañolis salamineros nacieron en Tandil. En Tandil. Qué loco, ¿no? ¿Y vos ahora, qué rol tenés ahora en la empresa? Y como en cualquier empresa familiar, los familiares terminan haciendo de todo. Malabares operativos todos los días, pero estoy más concentrado en la parte de elaboración. ¿Estás en la parte de más de elaboración? Sí, es algo que me encanta. Yo estudié Claro. ingeniería industrial Ajá. y me Qué gusta la interesante. comida, así que estoy en el Mezclando los dos en el mundos. paraíso. Exacto. ¿Qué onda Cagnoli hoy? Yo algo que me sorprende mucho de Cagnoli que está en todos lados. O sea, ustedes son tandilenses, pero que lograron crecer, expandirse de es manera tremendo. tal que hoy estén en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando ahora actualmente Cagnoli 2025? Y lo que pasa es que Tandil ya pasó a ser una marca de salamines. Decís Tandil y es sinónimo de salamín, y decís salamín y es sinónimo de Tandil. Así que eso nos ayudó mucho a poder ampliar nuestra marca, a todo, federalizarla a todo el país, Exactamente. incluso federalizar la marca Tandil. Tremendo. Cañoli se hizo conocida por vender el famoso salamín tandilero en Buenos Aires, en Retiro, precisamente. Tremendo. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue que Y lo empezaron hacía a- mi bisabuelo hace 80 años que empezó a exportar de Tandil a Buenos Aires. De hecho, hay una curiosidad que es que el gentilicio de Tandil es tandilense, pero el salame es tandilero. Ah, Y eso es porque el tren que iba de Tandil a Buenos Aires, que llevaba la mercadería, los salamines en cajones de madera, Claro. se llamaba El Tandilero. Entonces era el salamín del tandilero y ya quedó la marca Che, registrada. ¿pueden hacer una ordenanza ahí con Lungi antes que se vaya de la intendencia? Si es que se va en algún momento de decir, che, bueno, nos llamamos tandileros, imagínate. Claro. Pasamos a decir en vez de tandilense, Cambiar. tandilero. A los Cañolis ya nos dicen salame, así que estamos a un paso. Qué buen punto ese, qué buen punto. Bueno, pará, y vos estás en la parte de producción. ¿Cuántos tipos, mirá, yo soy re boluda para hablar estas cosas, ¿cuántos tipos de salames hay? ¿Con cuántos gustos? ¿Qué es lo que hoy tiene Cagnoli para ofertar? Y la verdad lo que caracteriza a Cañoli es la variedad de salamines que tiene, porque elaborar un salamín es muy complejo, pero cuando vino mi bisabuelo se encontró con una mezcla de culturas acá monstruosa. Y él tenía que responder a todos los mercados. A los gallegos o a los españoles les hacía un salame con pimentón. Claro. Había- Para, antes que sigas, o sea, el salame, ¿de dónde viene puntualmente? Y ¿Sabes? a mí me encanta la historia del salame porque es una forma de conservar el alimento, ¿no? Nació hace 3000 años para conservar la carne. La Claro. carne se Claro. secaba, se salaba y era para conservar, para llevar en las campañas, en los Claro, viajes. a falta de heladeras. Exactamente. Pensá que las heladeras tienen menos de 100 años y de uso doméstico menos todavía. Totalmente. Entonces... El pimentón y qué sé yo, me estabas contando de las distintas... Ah, sí. Tenía que responder a todas las culturas que había, por lo menos en Tandil. En Tandil había canteras, había montenegrinos e italianos trabajando en las canteras, entonces hacía productos para ellos, hacía productos para los gallegos particularmente, los españoles y también para los criollos. Tenemos salame de todas las variedades. Tremendo. Y hoy en día ustedes siguen un poco con esa lógica, ¿no? Si bien ya estamos mucho más mezclados, ¿no? Nos mezclamos los italianos, los españoles, los criollos. Igualmente hay gusto para todos. Claro, siguen manteniendo las bases. Siguen manteniendo las bases. Hay uno que me encantó que es el ahumado. Ah, Ese sí. es espectacular. Mira, tengo acá para mostrar. A ver, vamos a ver las Eh, distintas... Voy sacando de a uno, tengo Sí. una pila de salamines. Y contame nos un explique poquito un poco, por qué claro. viene... Mira, nosotros tenemos, como mencioné hoy, empezaron con recetas tradicionales de todo el mundo, por ejemplo, una longaniza calabresa, un fuet, que es un salame catalán, Fo. pero después quisimos ser un poco más disruptivos con los sabores y empezar a hacer algo que no sea una receta milenaria, por ejemplo. Entonces dijimos, con todo el conocimiento y la experiencia que tenemos en salamines, vamos a jugar con sabores. No vamos a seguir una receta, si bien lo seguimos fabricando porque nos encanta y somos enamorados de los salamines, dijimos, vamos a dejar las recetas milenarias o tradicionales a un lado
y vamos a jugar. Al laboratorio de salamines vamos. No, y empezamos a jugar con sabores ahumados, con sabores picantes, donde el protagonista es el sabor, no la receta. A ver, mostrame un par. Mira, este es el que te gusta a vos. Este es el que me gusta a mí, muchachos. que A ver si me poncha ahí. Mira, este es el ahumado. Cuando digan empiezo a cortar, ¿eh? Sí, Mira que hasta a ver. ahora se Dice, está coloración poniendo- más oscura, na. ¿Esto qué me estás queriendo decir acá? ¿Suave, medio, como que es medio intenso? Claro, nosotros queremos explicar con estos productos el perfil de sabor y aromas. bien. Por ejemplo, ya una longaniza calabresa, te imaginás cómo es, la gente lo conoce. Acá tenemos que explicar de cero todo lo que Cañoli puede hacer con sabores. Espectacular. Entonces, de hecho, con el equipo de desarrollo viajamos por todo el mundo, vamos a Alemania, vamos a España, Italia, que son como, es la trinidad del salame. Claro, buscando Y- tal vez ideas o cosas para implementar también. Claro, exactamente. Por ejemplo, los alemanes son muy conocidos por ahumar productos. Claro. Entonces, este perfil de productos lo sacamos hablando con mucha gente de allá. Después, por ejemplo, el especiado. A verlo, le voy a mostrar en El- la cámara. Perfecto. Este es el especiado que acá me imagino que es como cuando yo hago una salsa, le tiro todo Le lo que traes hay. Un poquito de todo. Claro. Ahí Este es más suave. nosotros, sí, nos basamos en un perfil de aromas más cercano a la toscana, donde usan notas de hinojo, un poco de romero. Entonces, Tremendo. quisimos basarnos en las hierbas de la Toscana o con lo que llamamos nosotros finas hierbas. Espectacular. Acá te dice que lo puedes hacer con, lo maridás con vino Pinot Noir, cerveza blonde o un queso semiduro con cibulet. O sea, te dicen todo. Nosotros trabajamos con, bueno, asociados a productores, bueno, tenemos amigos enólogos, tenemos productores de quesos en toda la región, entonces hacemos juegos con el maridaje Qué de los buena. productos. Es el mejor trabajo del mundo. Nos contabas que qué estabas en el sistema de producción. ¿Nos podés contar un poquito acerca de la producción de tus salames? ¿Cómo difiere cada uno, cada variedad de productos? Bien, perfecto. Nosotros decimos que el salame es un producto vivo. No es como hacer, no sé, no conozco productores de clavos, ¿no? Pero nosotros nos comparamos siempre, decimos, no es hacer clavos esto. Es un producto vivo porque todos los pasos que das en la producción te alteran al final el sabor. Claro. Vos empezás con la selección de carnes. Ahí ya para arrancar tenés que elegir el mejor cerdo, que tenga el mejor magro. El magro correcto no quiere decir que no tenga grasa, sino que tenga la proporción que buscamos Exacto. nosotros. ¿Ustedes le compran ya algunos particulares o diversifican un poco la materia Nosotros prima? tenemos alrededor de un 40% de abastecimiento de cerdos propia. Mira. Ah, Que tenemos un criadero con la familia Subiarre y Rossi en Tandil. Rosy, ¿le mandamos un beso a Ángel Rossi? Ángel Rossi, Le mandamos sí. un saludo a Ángel Rossi. Y después, bueno, tenemos productores asociados y a su vez compra de carne ya fresca. Claro, tremendo. Y hay una vez que elegís entonces la mejor materia prima, que además es propia en parte, después te das vuelta y también tenés que empezar a comprar especial, no sé cómo se llama, tipo... Sí, especias. especias. Después el productor de... Soy mala para la cocina, loco, la... No, bueno, para eso estamos nosotros. ¿Eh? Y ahí empezás a hacer tipo una especie de olla donde metes todo absolutamente. Sí, en realidad haces lo que es el picado de la carne. Bien. Bien. Si es picado fino o grueso, te cambia el disco de la picadora. Eso te cambia incluso el perfil y la forma en la que vas a secar el salamín. Haces el picado de la carne, se le agregan las especias que varía. Cada receta es una mezcla de especias distinta. Tremendo. Entonces Excelente. tenemos un laboratorio de especias ahí que son 5 personas que están trabajando y tienen bajo llave todas las recetas de todos los salamines. No le robemos eso porque No, no, sos no, pollo. es la- No, ahí perdimos. Este, Y para- Igual te pueden dar una misma receta y si no tenés buena mano para la cocina, te sale un producto completamente distinto. Olvidate. claro, y para introducir un nuevo producto me imagino que también es pensar la idea, el proceso, el incluirlo, o sea, ¿cómo es ese tema de agregar el ahumado, por ejemplo? Y nosotros tenemos una forma muy particular de trabajar. Como tenemos mucho conocimiento de salamines, no hacemos tanto de una necesidad de mercado, si bien se considera de una necesidad de mercado para atrás, sino que nosotros somos muy creativos en el laboratorio de sabores. Bien. Nosotros hacemos pruebas, estamos constantemente haciendo desarrollos distintos, si bien de 100 productos que haces, por ahí uno solo te sale bien, estamos constantemente trabajando para que la cantidad de pruebas sean esas 100. ¿Y de cuánto tiempo más o menos tenés entre que vos arrancás al picado fino, grueso, no importa lo que sea, le agregás todas las especias, lo ahumado, lo que fuese, hasta que esto está empaquetado y llega a mi góndola? Y depende mucho del producto. Tenemos productos que son más jóvenes, llamamos nosotros, que son
un producto que cumple la fase de fermentación, el primer secado y ya está listo para consumir. Y después productos como estos que tengo presentados acá, que son productos de alta maduración. Claro. Entonces, una vez que de los que te guardás ahí colgados en el garage. nosotros decimos, estos productos te los tenés que olvidar en la cantina. Te tenés que olvidar que están ahí. Y cuando lo obviamente, encontraste, claro, están ideales. es una alegría. Qué gana. Siempre trabajando en darle las condiciones ideales de humedad, de temperatura, de flujo de aire. Tenemos una persona que todos los días recorre 3 veces todas las cantinas de maduración y se la pasa sintiendo los aromas y los perfumes de los salamines. Qué Va, lo espectacular. toca, lo huele, siente la humedad, siente el perfume, corta una feta, lo prueba y dice, este le falta, este sigue. Ah, es un arte en sí mismo. La verdad es un trabajo de artesanos. ¿Y toda la fábrica está instalada en Tandil? Todo está instalado en Tandil. ¿Cuántas más o menos cantinas? ¿Cuántos empleados tienen? Contanos un poco cómo es la estructura de Cañuelas. Y la verdad, nosotros tenemos una planta de 20.000 metros cuadrados. Era de 10.000 metros cuadrados la parte de elaborados. Nosotros sufrimos un incendio en la planta de desposte en 2021, pero por suerte ya hace 1 año y medio que está en marcha de nuevo. Ya con bueno, eso completamos lograron. los 20.000 metros cuadrados aproximados de planta y somos 700 personas trabajando ahí. Ah, le dan de comer a todo Tandil. La verdad que nos gusta, somos el empleador más grande de Tandil, Qué es un bueno. orgullo para nosotros y una responsabilidad también. ¿Es todo mercado interno o tienen algo de exportación a Uruguay o otros países acá en Latinoamérica? Lo que es elaborados es principalmente mercado interno, nacional, la verdad Argentina es un mercado enorme, Sí, gigante, entonces me estamos imagino. siempre batallando para darle de comer nuestros salamines a todos los argentinos, pero igualmente estamos exportando algo a Paraguay, algo a Perú, de lo que es elaborados y la planta de desposte de carnes, ya estamos comenzando con las habilitaciones para exportar. Como sufrió un incendio, tuvimos que hacer todo de nuevo. Renovarlas. Tuvimos la oportunidad de tener una hoja en blanco, rediseñar todo el proceso y hacer una planta de cero de estándares internacionales para exportar. Tremendo. Bueno, si querés empezamos a cortar un poquito y probamos, ¿o no? ¿Qué te parece? Y yo estoy para esto. Yo estoy acá para esta. Ya completamente. son, mira, Por favor, ya son 12 casi las menos 12. cuarto, loco. Mira, Yo el ya horario tengo ideal para- hambre. Vos sabés que ¿cuándo fue? A principio de año me llevaron los amigos de Hamming Airways, que son unos muchachos que empezaron a hacer vuelos. Sí, ¿Te acordás que que subí van un a videito? Tandil, Iban a Tandil. Y cuando llegué, además de volar gratis y llegar en 40 minutos a donde vive mi novio, vale decir, además estoy a distancia, imagínate, llego y me recibió Cañoli con una bolsa gigante, Ah, una excelente. picada, qué sé yo, que yo solo vi uno de estos. Claro. Que digo, bueno, por lo menos déjenmelo ahumado, pues se me lo comieron todo. Llegué acá a Buenos Aires, no, se me lo comieron todo. Es tremendo. Pero es tremendo que también eso, vos llegás a Tandil y es como que decir, y la picada, no puede faltar. Es como que ya ustedes Totalmente. tienen una marca país ahí adentro. Y sí, no te podés ir de Tandil sin una picada. O puesta o en una bolsa de regalo, pero con una picada te tenés que ir de Tandil sí o sí. Exactamente. Pará, ¿y ustedes cómo es la manera de distribuir? O sea, pues yo veo también que en muchos negocios ya dice tipo Cañoli, 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 como que veo que ya están en todos. Y la verdad, como elaborar salamines es un arte, también es transportarlos. Ajá. Porque vos te tenés que asegurar de cómo bajó de la cantina el salamín, llegó al consumidor. Claro. No se te puede resecar, no se te puede humedecer, no se te puede calentar. Claro. Y por eso nosotros aplicamos esta tecnología que vemos en el paquete este que se llama de atmósfera modificada. Ajá. Que quiere decir que, entre comillas, vos frizás o congelás o le pones un botón de stop a la maduración. Ah. Entonces, cuando esta persona que controla las cantinas dice, este salame está ideal, nosotros lo empaquetamos y sabemos que durante 4 meses el producto se va a mantener intacto. Pero después Exacto. también tienen el otro, que es el famoso que vos ves con un hilo. Sí. El cosito y lo agarrás y te lo llevás. Ese no, que es ese que estás cortando ahora. Chicos, Claro. yo soy una burda para hablar de... No, para estos productos a los que nosotros decimos que son desnudos, Bien. estamos con un equipo de calidad controlando el punto justo y estimando cómo va a llegar el producto cuando se pone en una caja, cuando está en el camión transportándose, cuando lo agarra el Y la el distribución. fiambrero, cuando Claro. lo cuelga y estamos estimando cómo va a llegar el producto a la mesa del consumidor final. Uf. La distribución de este producto me imagino que es un poco más complicada, no es lo mismo estimar cuánto tarda Buenos Aires que algunas otras provincias, me imagino, ¿no? Exactamente, por eso este departamento de calidad está pedido por pedido controlando cuál es el producto que tiene que salir para esa zona.
No es lo mismo un salamín que va a Capital, Claro. uno que se queda a Tandil o uno que va a Jujuy. Tiene una lógica, igual te digo, un trabajo de logística tremenda. La verdad es un arte hacer y transportar salamines, Hoy por pero hoy- nos encanta. ¿Cuál es la versión tal vez más fuerte de la empresa en el sentido de cuál es el que más se vende, cuál es el que más le gusta a la gente? El producto, y la verdad nosotros somos muy famosos por el salame de Tandil, que es el que estoy cortando ahora, Nunca lo probé. que es un salame con denominación de origen. Quiere decir que es un Contame qué es producto eso. que está elaborado con materias primas de Tandil, con un proceso particular y estandarizado por todos los elaboradores de salamines de Tandil. Yo estoy grabando, chicos, para las redes sociales. Vamos a probar. No el llegué a sabor. cortar todo, pero bueno, No, para ir... no te Por favor, preocupes. impecable. Entonces, este que vamos a probar ahora es el. El salame de Tandil, con Salame de denominación Tandil. de origen como A ver. marca la etiqueta. Tremendo. Es el producto de excelente. maduración más larga de de todos los que elaboramos. Y Bueno, la perfección de cómo se corta. Mira, te también. acerco para que... Impecable. estamos probando en vivo. Era lo que Bárbaro. necesitaba. A esta hora es muy necesaria una picada. Nosotros comemos picada todos los días, así que... Eso te iba a decir. ¿Tenés esto de, che, hijo de, me estoy metido en la familia? Sí o sí no puede faltar Me la imagino picada que en su cada. casa, Claro. No, olvídate, desde maestros de jardín hasta profesores de la universidad, todo el mundo me pedía picada y yo no podía fallar ahí. Sí, Tenía que sí o sí llevar le la tenías mejor que dar. picada de todas. La picada, el salame, ¿es con mate? Yo como salamín con mate. Dame una foto, mirá. no, está Un muy rico. domingo empezás a hacer un asado y obviamente no puede No faltar puede el faltar. mate Está tremendo. si son tipo 10, 11 de la mañana y el salamín acompañándolo. ¿Este cuánto tiempo de maduración habrá tenido? Y este por el calibre que tiene, alrededor de un mes. ¿Un Porque mes? si no se es reseca. tanto. ¿Cómo varía el calibre? Depende de las recetas. Nosotros, que es el fuet, es un salame de origen catalán. Fuet en catalán significa látigo. Entonces usa tripa de cerdo y Qué carne rico. 100% de cerdo y por eso tiene ese calibre. Pero también si es un salame más ancho, más fino, te cambia mucho el sabor. Excelente. Y mira, ahí te voy a corregir porque me agarraste en el momento ideal. Este salame no se pela, se come así como está. Mira, te enganché. Porque esto que tiene acá Para mí es me enseñaron hongo. que tengo que pelarlo yo esto. Claro, pero este producto que vendemos solo en Tandil, Ese es premium. Ay, es está premium, tremendo, Es boludo. premium. ¿conocen el camembert del queso? Bueno, ese recubrimiento blanco es un hongo, que es el mismo que utilizamos acá. Es el hongo penicillium, que es el que genera penicilina, y le da un aroma único a los productos. Está bárbaro. Este se siente una diferencia. Sí, la verdad, estos dos son los productos más ricos que elaboramos. Es tremendo. Es tremendo. Yo no puedo. Bueno, pará, ¿y a qué apunta ahora Cañoli? A ver, contame un poquitito. ¿Qué pregunta? ¿Qué se vienen cositas se puede decir? No, nosotros apuntamos mucho a ser innovadores con los sabores y a mantener siempre los estándares de calidad más altos de esta producción. Porque hoy salamín, si lo querés hacer malo, te sale un salamín malo. Y si querés hacer un salamín bueno, hay muchas chances de que te salga un salamín malo también. Nosotros me tenemos más de 100 años de experiencia elaborando estos productos y estamos siempre trabajando para mantener el 100% de nuestra producción con los mayores estándares de calidad. Muy loco, muy loco. Pará, en cuanto al negocio, ¿qué quieren hacer? O sea, ¿quieren expandirse más? ¿Quieren empezar a exportar más? Y nosotros siempre tenemos como bandera llevar una picada cañoli a todos los hogares de Argentina. ¿Hay alguna provincia que les falte todavía que no llegan a distribuir los productos? No, hoy por suerte estamos vendiendo en todas las provincias de Argentina, estamos muy federalizados. Claramente en algunas provincias más que en otras, la región de Tandil es donde somos fuertes nosotros, pero por suerte la marca Tandil está siendo muy conocida en toda Argentina. Entonces ya, Claro. que como mencioné hoy al comienzo, decís Tandil y decís Salamín. No, ni Entonces hablar. eso es muy importante para nosotros y poder defenderlo y no fallarle al consumidor, que cuando coma un salamín de Tandil, que sea el mejor salamín que probó. Pará, ¿qué onda con la competencia? ¿Se les ha copiado? Y nosotros empezamos a ver perfiles de sabores y de productos parecidos a los nuestros, Sí. pero nosotros lo vemos como un orgullo. Yo digo, Lograron imponer. claro, le digo a mi viejo siempre en joda, es como se debe sentir Messi cuando ve a alguien con una camiseta que diga Messi. Vimos en Córdoba, vimos en Uruguay salames tipo tandilero,
Que Claro, decís, pues te iba a "Che, decir, hasta Córdoba en también, Uruguay". Ojota con Córdoba, ahí en la parte de Jesús María, hay unos buenos también. No, hacen salames muy ricos. Pero bueno, Pero yo no sé cual- si llegan a la calidad nuestra. Muy bueno. ¿Y cómo es laburar con tu flia? A ver. No, es muy Ustedes lindo. son también, digamos, la descendencia fue tíos, primos, me imagino que están muchos Está toda la involucrados. familia metida en la empresa. Sí, hoy está mi papá y 2 tíos míos Bien. como en la parte del directorio y somos ahora 4 primos trabajando. Mirá. Y hay 5 más todavía haciendo fila, Ah. estudiando y preparándose para... ¿Hay algún filtro? O sea, yo siendo prima de ustedes digo, che, ¿puedo meterme? ¿O hay como un filtro de decir, no, bueno, tenés que estudiar estudiar algo una acá? carrera, claro. ¿Cómo No, funciona? nosotros priorizamos siempre los valores. Ajá. Si vos tenés ganas, estás enamorado del negocio y lo haces con pasión, hay pocas chances de que no seas bueno trabajando. Tremendo. De hecho, nosotros vemos a la empresa como una formadora de valores. Por eso no tenemos un filtro, sino sabemos que si entras a trabajar con nosotros te vas a enamorar de nuestros productos y de nuestra forma de trabajar sin dudas. Qué bueno, Totalmente. qué bueno eso, tremendo, tremendo. ¿Y vos qué te imaginás haciendo dentro de la empresa? ¿Te gustaría llegar ya a la parte de directorio? Y la verdad lo que me apasiona es probar salamines. Ay, no, la no, verdad, no, no. sé que no Mejor puedo... trabajo. Quiero ser tu mejor amiga. La Tandil y que me... Si bien gestionar una empresa familiar te lleva a otros ámbitos, la verdad, esto es algo que sé que no voy a abandonar nunca porque me fascina. Entonces, de hecho, mi papá y mis tíos es la prueba o la aprobación final del lanzamiento del producto, siempre pasa por ellos porque son los que tienen la experiencia y los que tienen la pasión por eso. Nunca Qué van a sacar al lindo. mercado un producto que no les guste a ellos, que no comprarían. ¿Lograste implementar muchas cosas las que estudiaste en la facultad dentro de la empresa? ¿O tal vez decís, bueno, hoy con el diario del lunes, haber estudiado alguna otra cosa que te haya servido tal vez un poco más? Y ¿Cómo la lo verdad, ingeniería industrial es una carrera muy amplia. Abarcativa, claro. De los ingenieros industriales decimos que es un océano de conocimiento de 4 centímetros de profundidad. Sabes un poquito de todo. Claro. Entonces te sirve mucho para aplicar mucha técnica. Si bien la experiencia en el desarrollo de productos viene más con los años que Sí. tiene la empresa de trayectoria, poder aplicar y usar conocimientos profesionales para elaborar los mismos productos a una forma mucho más ágil, dinámica y eficiente, sirve. Por eso está bueno la adquisición de profesionales. De Vos, hecho, sí. la Universidad de Tandil nos ayuda mucho a alcanzar, a tener acceso a estos profesionales. Mirá qué bueno eso. ¿De qué carreras son mayoritariamente? Y mucho de las carreras de económicas, pero también de veterinaria y de alimentos. Bueno, Claro. veterinaria es súper conocida y De hecho, nuestro gerente de calidad es un veterinario recibido en Tandil. Mirá. Y está con nosotros tengo entendido, hace 30 años. claro, casi. toda una vida ya. Claro. O sea, y vos estudiaste acá en Buenos Aires y te volviste a Tandil a... Sí, porque en Tandil todavía no está la carrera de ingeniería industrial y es algo que me fascinaba y dije, Claro. me voy a tener que alejar de Tandil un tiempo. Pará, pero vos siempre te quisiste dedicar a la empresa. O sea, siempre tuviste esa pasión. Sí, la verdad nunca lo vimos como una obligación. Claro. Pero pensá que yo desde chico iba a la empresa a jugar de chico. Claro. Me A jugar entre los salames, che. es que Yo era así. Te volvías a casa con olor a salamín. Sí, qué fuerte. Sí, sí. Y de hecho, no sé, papá me agarraba los sábados cuando no tenía escuela y me llevaba a la empresa. Yo iba de la mano con él a recorrer salamines y me explicaba, che, mirá, este producto está fresco, este está bien. Ya empezaba... No estabas trabajando y ya te cagaba a pedo. Ya decía, Sí. fíjate, esto lo tenés que modificar. Bueno, pero esa es la diferencia también cuando hay algo de la familia, ¿no? O sea, cuando hay algo de la familia, la pasión está y creo que el trabajo Sí, ya lo no es tenés en la tipo... sangre también. Claro, Claro. o sea, no es que quiero Nacés que me con paguen eso, es para, como- pero es como que ya sos parte de un poco de ese Totalmente. ecosistema. Y en todos los cañoles estamos más tiempo en la empresa que en nuestras casas. Así Me que imagino. es el patio de nuestra casa, como le decimos nosotros. Y que va acompañado siempre de picada. Bueno, la verdad que tremendo, me encanta entrevistarte. Gracias por traernos todo esto. Yo te juro que soy fanática, fanática, fanática. Y no tengo, vos sabés que cuando vas a Tandil es como que ya los tandilenses igual, bueno, compra picada en cualquier lado, es la misma que compras en el súper. Yo viste como que voy y quiero que me lleven al mejor lugar para... Es que Dice, por es la eso- misma que comprar en el súper. Yo, bueno. Nosotros sacamos esta línea que se llama Don Pedro, Ah, que mirá. en honor a nuestro bisabuelo, Qué bueno. que son productos de recetas originales. Yo tengo el librito que escribió mi bisabuelo con las tremendo. recetas a mano. Y dijimos, esto no puede morir acá, no se puede quedar juntando polvo en una libretita. Totalmente. E hicimos la línea Don Pedro para vender solo en Tandil.
Muy Son Así bueno. que- productos como mi bisabuelo vendía en Tandil, dijimos, esta línea tiene que quedarse acá. Está bueno ese Así que, beneficio claro, para sí. los tandilenses. Sí, o los que van a hacer turismo, hoy está creciendo un montón. La verdad que bueno, Totalmente. se puso de moda por dos cosas: por el McDonald's, de nuevo, y por la heladería Figlio, que parece que vas a Grecia, a la Grecia antigua. Hicieron Mirá. ¿no lo viste en TikTok? No lo vi. Es una heladería que la reformaron y hay un Miguel Ángel, una cosa Ok. loquísima, así que ustedes van a tener Que meterle. van a tener que hacer, o un Miguel Ángel, no sé. Ya hacemos los mejores salames de Argentina, así que con eso Ya creo con que estamos esto. bien. Ya con esto Cubriste están. todo. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y ahora sí, ya con este Ivana Taste, que la verdad, increíble, increíble. Yo Don Pedro me lo voy a llevar a mi casa, sí, ya sí. te lo digo. Nos despedimos. Vamos Esto a es un La cierre. Posta. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Vos en la semana que viene estás o ya? No sé qué, no Ah, sé qué va a hacer buenísimo. de mi historia. Joya, buenísimo. Bueno, nos vemos la No lo sé, semana no que sé. viene. Muchas Muchas gracias por gracias. acompañar. Ay, yo. Amanecen voces nuevas en los surcos del país, con historias que conectan campo, vida y porvenir. Desde el alma del trabajo